Es una película que, a pesar de meterse con toda esta simbología, tanto la novela como la película hace una mezcla de tantos elementos que cualquier espectador que no tenga una mínima referencia cultural, filosófica o teológica, pasa, pues se habla del Vaticano, se habla de los Illuminati, del Opus Dei, de la descendencia de Jesús, de María Magdalena, de personajes que mezcla lo ficticio con lo real. ¿Por qué crees tú, José Antonio, que interesa tanto a nivel de novela como a nivel también de cine, pues todo esa subtrama de lo oculto que oculta el Vaticano y lo oscuro, los documentos ocultos sobre Jesús? Despierta tanta pasión esto entre la gente que a veces nunca se ha planteado nada de lo religioso, pero sin embargo esto, compran novelas y compran libros y... Los movimientos gnósticos ocultistas, tendríamos casi que remontarnos la renovación, ¿no?, al siglo XVIII, XIX, XX. Pero en el 20, a la mitad del 20, 50-60, los años 50-60, hubo un auge en todo el occidente muy fuerte de los movimientos ocultistas esotéricos. La razón sería muy complicada. A mí me intuye que sea un tema de posguerra, y por tanto, igual que por un lado plantea pues el Holocausto, por otro lado se plantea una evasión, movimiento hippie, etcétera, etcétera, de tipo más intimista, espiritual, privado, de grupo cálido, etcétera, que son todo este tipo de grupos, ¿no? Entonces, interesa más lo oculto, ¿no? Entonces hay toda una relectura, toda una cantidad de material y de grupos, de organizaciones que optan por esta línea. Creo que influyó mucho también, por lo menos al modo organizativo, la masonería, como elemento organizador. Entonces eso ha dado toda una expansión de distintos grados y niveles de esoterismo. Quiero decir, hay un esoterismo, yo diría, popular, mediático, de la radio. No hay programa televisivo que no tenga su programa esotérico, igual que la prensa o lo que sea, pero ese sería el más popular, y ahí podríamos subir grados de nivel, toda libros en cualquier almacén que encuentras con estantes especiales dedicados a eso, pero después también ya en los más niveles altos distintos tipos de organizaciones y órdenes que tienen como principio el esoterismo y el ocultismo, ¿no? Entonces hay una relectura de todo en clave esotérica. Hace ya mucho tiempo, casi me resultó original, leí una relectura exotérica del barrio de Vegueta. Los nombres de las radios, porque aquella calle se llama reloj, porque aquella es el espíritu, porque aquí, todo eso tenía un significado, la esquina, los perros, todo era simbólico. Bueno, que hay un elemento simbólico, eso no lo puede negar nadie, pero bueno, sacando de nuevo interpretaciones de todo tipo, pues todo puede ser reinterpretado en esta clave esotérica. Y eso es el atractivo que tiene, porque va a fibras misteriosas, íntimas, en una sociedad secular, materialista, fría, pues que ofertan cosas y además, entre comillas, baratas, asequibles a ella, pues creo que es bastante atractivo. Esta película fomentó algo que era como personas que a lo mejor nunca se habían planteado nada sobre la vida de Jesús y nunca les había interesado nada, pero sin embargo sacan uñas y dientes para defender que sí, que tuvo algo con María Magdalena y que tuvieron un hijo. Es curioso cómo se da ese fenómeno de personas que tienen una facilidad para creer lo que dice el Código Da Vinci y sin embargo luego hay como una obstrucción mental a ir a las fuentes, ¿no? Pero sin embargo todo lo que diga el Código Da Vinci como argumento de autoridad pues se le dice amén y palabras de Dios al Código Da Vinci, ¿no? Yo he hablado con alguno que se cree ciertas teorías de la conspiración, no estoy hablando de estas personalmente, y a veces me da la sensación de cierto punto de orgullo, ¿no? Decir, yo sé más que tú, yo sé algo que tú no sabes y que está oculto y además a ti te están engañando, ¿no? En contra de la institución. Sí, cuando yo siempre he creído poco en teoría de la conspiración y mucho en la imbecilidad humana. Es decir, si algo no cuadra, no porque haya alguien detrás, sino porque hay gente que es imbécil. Es que ese es el principio esotérico. O sea, el principio esotérico es que todos los que estamos aquí somos bastante estúpidos y torpes, porque no entendemos ni sabemos nada, solo ellos tienen la llave del secreto, ¿no? Si me permiten una anécdota experiencial mía, participé en un cursillo iniciático a una orden esotérica de aquí de Las Palmas y la anécdota
les podría contar muchas, explicaron el rito del bautismo de la Iglesia Católica. Entonces iban comentando todos los rituales y añadiendo, pero el cura que lo hace no sabe lo que hace. Nosotros sí sabemos el significado de ese rito. Eso era el leitmotiv permanente del significado. Creo que a lo mejor, porque lo hemos citado varias veces y a lo mejor los radio oyentes, lo de Magdalena merecería la pena pues tocar ya uno de los puntos. Tocar uno de los temas, a fondo y después iremos bien sacando otro. Porque puede ser otro ejemplo de lo que estoy comentando, ¿no? Los datos que tenemos de María Magdalena, una discípula de Jesús, son 4, y a lo mejor me paso, que aparecen en los relatos evangélicos. Y no tenemos absolutamente nada más. Yo no sé si me voy a Sí. a salir demasiado del tiesto, pero a mí el tema este de María Magdalena, etcétera, me recuerda mucho a una cosa nueva que existe ahora, que es la Wicca, ¿no? Que es una religión en la que mezclan prácticamente a todas las diosas, hacen un batiburrillo. Y yo, que me sé algunas mitologías, digo, ¿pero qué me estás diciendo ahora que la Morrigan era buena, por ejemplo, ¿no? Es una persona que en los libros ponía que se comía los ojos de la gente cuando estaba cabreada, etcétera. Hacen un batiburrillo de unas diosas feministas que dices, hombre, me estás mezclando a María Magdalena con Dana, la diosa madre de los celtas. Me estás mezclando a la Virgen María con Morrigan, que ya hizo un poquito de tiesto. Y dices, pero ¿por qué viene eso de esa necesidad de esa diosa femenina tan potente, no? Sí, bueno, eso ya está en nuestros genes, yo diría, en nuestros genes. El caso de la figura de Magdalena, como puede ocurrir con muchísimos personajes de la historia, ¿no? Tiene diversas vías interpretativas. Una sería la más material y física, cuando nos dedicamos solo a los textos que aparecen en el Evangelio, que son los únicos que tenemos, ¿no? Que no es lo que vamos a hacer ahora. Otra es lo que a lo largo del tiempo la religiosidad popular ha hecho de su figura. Por ejemplo, esa mujer pecadora que se golpea penitencial no es la del Evangelio, es la de la tradición, pero no la del Evangelio. Y otra es la que introdujeron un movimiento, el gnosticismo del siglo I, que releyó la figura de Magdalena como el discípulo ideal de Jesús. Es decir, habrían distintas corrientes. La corriente familiar, María, Santiago. La corriente discipular, Pedro, y como yo digo, algún hereje como Pablo de Tarso y tal. Pero después había la tradición esotérica, que era representada por la figura de María Magdalena. Entonces tenemos relatos antiguos de los primeros siglos del movimiento esotérico cristiano que hace una relectura de María Magdalena en clave esotérica. Esos textos son los que han sido reutilizados, no comprendiendo el significado que tiene en un evangelio estricto, ¿no? Que diga que María y Jesús se besan, que Jesús diga que la va a convertir en varón, que hay un esposorio. Toda la tradición conoce los famosos esposorios místicos, la unión de Dios con el alma. Magdalena representa, por lo tanto, el discípulo fiel que entra en comunión íntima con el misterio de Dios porque es la mejor discípula para los gnósticos. En cambio, para los más ortodoxos era Pedro. En cambio, para los más helenísticas era Pablo. En cambio, para los... cada uno tenía su tendencia y esas tendencias luchaban. Ciertamente la línea de Magdalena desapareció porque fue excluida de la corriente ortodoxa de la Iglesia primitiva. Sí, precisamente en lo del discipulado, la auténtica discípula es María Magdalena. Para los el tema del Código da Vinci es que en la cena de Leonardo, la que está recostada en el pecho de Jesús no es Juan el discípulo amado, sino es María Magdalena, ¿no? Que sería la corriente esa de representar a ella el discípulo perfecto. De la iglesia de la discípula amada, en este caso. Piensa que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan hay uno que es el discípulo amado, que no se identifica que no con tampoco Juan, pero es el discípulo amado. O sea, cada iglesia, cada comunidad solía colocar un representante como modelo de seguimiento de Jesús. Pero las iglesias gnósticas quedaron excluidas como heréticas fuera de la iglesia ortodoxa. Añadiéndole más misterio a la cosa, ¿no? Añadiéndole más misterio. Pues eso ha sido retomado de nuevo ahora con este tipo de esoterismo que busca interpretaciones esotéricas en todos lados. ¿Y en los textos apócrifos qué datos tenemos de...? Esto que te comentaba, que le daba el beso en la boca, que
que se casa simbólicamente, matrimonio místico, que le dice que ella va a ser mejor que todos los discípulos porque la va a convertir en varón. Son dichos que atribuyen a Jesús para exaltar la comunidad gnóstica, y entre ellos la figura de María. Entre los muchos temas que toca el Código da Vinci, José Antonio, ¿hay alguno que podamos decir que es válido mínimamente, o hay alguno que se puede decir, pues bueno, no está tan desenfocado, o todo es ciencia ficción? Me has puesto en un aprieto. Bueno, el Santo Grial está en Valencia, ¿eh? No está, no está en Francia. Yo creía que era la pluma del arcángel. Valdría que mientras la criticamos podemos aprender algo de simbolismo. En el sentido, podría valer algo de la película. Lo demás me costaría muchísimo encontrar algo interesante, me parece, lo que podemos también estudiar de arquitectura, iglesias, catedrales, Museo del Louvre. Entonces, bueno, también ahí tenemos ciudades, recorridos, Francia, Gran Bretaña. Sí, luego también introducirte en una mentalidad distinta a la actual, ¿no? Donde antes todo tenía un simbolismo, todo tenía... La construcción de la iglesia no era construir un lugar para reunirnos, sino era un lugar cuya arquitectura decía algo y cuya pintura decía algo, cuya disposición de las ventanas también decía algo, ¿no? Es algo que a nosotros nos suena a chino y que por eso nos resulta interesante. Por eso yo estaba resaltando lo necesario de recuperar el simbolismo. Y cuando estoy diciendo recuperar el simbolismo, estoy diciendo en primer lugar en la enseñanza. Desde la enseñanza primaria hasta la universidad hay que recuperar la clave del simbolismo como algo fundamental para superar pues ese subjetivismo radical que mucha gente hoy vive, esa interpretación que yo llamaba salvaje de las cosas, aquello que la gente dice, bueno, para mí las cosas dicen lo que dice para mí y con eso basta, lo que me sale de las narices. Bueno, vale, usted puede interpretar lo que quiera, pero las cosas tienen un significado en sí mismo porque han surgido en un contexto del cual tenemos que partir para comprenderlas. Yo creo que también el éxito de muchas corrientes religiosas actuales, sí, ya no, para no denominar las sectas, también está en algo de esto, ¿no? Es decir, aquel grupo cristiano no, o católico no, que tenga alguna oración en latín, algo mistérico, alguna reunión un poco, ya eso suena atractivo y ya eso a la gente les atrae y a la gente le llama más lo espiritual, lo espiritualista que lo teológico. Es lo que... Quizás también porque alguna vez podemos haber presentado lo teológico muy conceptual y muy abstracto y muy frío. Y yo creo que toda afirmación simbólica, teológica, que no tenga alma, sentimiento, un más allá, un simbolismo, un misterio, termina siendo manipulado. Yo creo más bien que es que si la religión tiene que ser algo excepcional y la religión católica llega a mucha gente, pues ya pierde un poquito esa excepcionalidad, ¿no? Pero si alguien te dice, cambia 3 cositas y dice, esto ya es otra cosa, ya no lo sigue todo el mundo, entonces ya sí que crees que es algo excepcional. Sí, o dentro de lo católico, un grupo muy selecto que hace esto, que hace lo otro, sí, que exacto. vuelve a... ¿no? Quizás esté llamando a lo que me parece muy importante, que es a una renovación constante. Dicho de otra forma, una formación permanente que todos tenemos que recibir para ir comprendiendo, recomprendiendo, asimilando y descubriendo la profundidad que tiene cualquier cosa. Porque ese cualquier cosa, en definitiva, es expresión de la vida humana. Y la vida humana tiene un misterio que siempre desborda más allá de lo que podemos afirmar.